Desde la perspectiva feminista occidental, varios países han atacado a la República Islámica de Irán. En los últimos meses, la acusan de violar los derechos de la mujer. Pero las críticas no han tenido en cuenta el antes y el después de la Revolución Islámica. Hagamos un poco de historia. Antes del año 1979, eran pocas las mujeres integradas a la sociedad iraní y con escasa participación en la vida de la nación persa. Hoy, el país muestra con orgullo a más mujeres involucradas en el quehacer de la ciencia, la investigación, la cultura, el deporte, en las aulas universitarias. Este miércoles, el líder de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, sostuvo un encuentro con mujeres de varios sectores sociales. Reconoció sus aportes y abordó un tema primordial en el contexto actual: el uso del hijab, un elemento que ha sido muy llevado y traído, centro de críticas y desacuerdos. Sobre esto, el líder cuestionó preguntando a la opinión pública nacional: ¿por qué acusan de ser antirrevolucionarias a las mujeres que llevaban parte del pelo fuera del hijab? Y respondió con una frase trascendental: ellas son nuestras propias hijas. El líder de la Revolución Islámica de Irán acusa a los países occidentales de no solo oprimir a las mujeres, también ser hipócrita con sus palabras y acciones. En una reunión con decenas de prominentes mujeres iraníes, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei hizo énfasis en que la postura de Irán sobre los temas relacionados con las mujeres es de reivindicación y no de defensa. Advirtió que el sistema capitalista occidental es un sistema machista que antepone el valor del capital a la calidad humana, aseverando que las mujeres en esas sociedades sufren abusos en diferentes aspectos. نظام سرمایه‌داری غرب یه نظام مرد سالاره. نظام مرد سالار. یعنی اون چیزی که اونها نسبت به اسلام میگن و غلط میکنن و خلاف واقع میگن، عیناً در مورد خودشون صادق. مزد زن همین الان در بسیاری از کشورهای غربی برای کار مشابه با مرد کمتر از مرده. یعنی زن همون کار مرد رو به این محول میکنن، مزد کمتری میدن، چون ضعیفتره، چون زورپذیرتره. En la misma línea, el ayatolá Khamenei afirmó que el colmo de la desvergüenza de los occidentales es que, pese a cuestiones como la esclavitud sexual y la trata de mujeres, pretenden abanderar los derechos de la mujer. امروز شما نگاه میکنید در محیط غرب تجارت جنسی هست، بردهداری جنسی هست، شکستن همه حد و مرزهای اخلاقی و انسانی هست. Por otra parte, el líder de Irán destacó la igualdad de género que existe en el país persa. Además, elogió los logros sin precedentes de la República Islámica en asuntos relacionados con el respeto hacia las mujeres y oportunidades para ellas. در دوره پیش از انقلاب زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینه‌های مختلف انگشت شمار بودند. این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستند. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت، این کاری است که انقلاب کرد. Finalmente, el ayatolá Khamenei calificó como muy importante el tema de la presencia femenina en varios niveles en cuanto a la toma de decisiones en el país. La mujer iraní hoy detrás de la razón. En los siguientes minutos estaremos conversando sobre este particular y lo haremos también de la mano de nuestras siguientes invitadas. María Fernanda Barreto está en Venezuela, es investigadora sobre feminismo y socialismo. Conversaremos con ella.
Masuma Asad de Paz está en Argentina. Ella es teóloga y socióloga, presidenta de Mujeres Musulmanas Argentinas. Yo soy Jaime Joan Batista y en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía. Saludos María, saludos Masuma, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. María, ¿me escuchas? Porque sé que estás en las calles de Caracas. Hola. Hola, ¿qué tal estás? Bueno, haremos el intento por escucharte dentro de un minuto. De momento voy a comenzar con Masuma. Masuma, en el programa de hoy comenzamos con una moneda al fin con dos caras. Por una parte, el líder de Irán está hablando y reconociendo el valor de la mujer persa y propone darle un lugar más protagónico en la propia toma de decisiones del país. Y en la otra cara, pues está esta información que conocimos ya hace unos meses. Irán fue expulsada de la Comisión de la Mujer de Naciones Unidas. Y hay que tener en cuenta que es una comisión que promueve la igualdad de género y empodera a la mujer. ¿Qué piensas al respecto? Tiene que ver con un poco la diferencia de paradigma que existe, ¿no? Por un lado tenemos un paradigma espiritual que desde las religiones no hay ningún impedimento para el avance de la mujer, no es que está privada de derechos, tanto hombres como mujeres tienen un espíritu y tienen, o sea, desde la óptica espiritual es perfeccionarse, autoperfeccionarse, tener responsabilidades políticas, sociales y familiares. Sin embargo, en la ONU encontramos una agenda netamente feminista e incluso quieren penetrar dentro de las religiones. De hecho, hay conferencias internacionales donde se convocan a líderes religiosas para que adhieran a esta agenda feminista y tengan una interpretación incluso de su propia religión con su visión feminista. Pretendidamente quieren defender los derechos de las mujeres, pero sin embargo muchas veces vemos que estas mujeres son víctimas de grandes abusos, incluso en nombre de los derechos. El Islam tiene una óptica muy clara en este sentido, tiene sus derechos equitativos con el hombre, trata de ver la propia esencia que tiene la mujer, cosa que no tiene en cuenta las Naciones Unidas. Y yo creo que esta expulsión que hacen a las mujeres iraníes de las Naciones Unidas tiene que ver con esta diferencia de paradigmas. Uno está proponiendo un paradigma secular y materialista y feminista en clave, digamos, de secular, y el otro paradigma es un paradigma de llevar a la mujer a un plano tanto para este mundo como para el otro mundo, digamos, en plena elevación, teniendo en cuenta no solamente los derechos individuales, sino también esenciales según sus características como mujer y su rol específico dentro de la sociedad. Sabemos que dentro del Islam la familia tiene un rol muy importante porque ese rol que cumple la familia va a tener una incidencia directa sobre la sociedad. Entonces, bueno, de esto se trata, no de ver a la mujer como en sus derechos individuales sin tener en cuenta el conjunto de la sociedad, sino en su rol que aunque sea valorando su rol familiar, tiene una incidencia muy importante dentro de la sociedad, ya que es la formadora de hombres y mujeres. Masuma, vamos a ver qué opina María Fernanda, que está en una de las plazas de Caracas y ojalá el sonido nos ayude a entender lo que nos va a decir. María Fernanda es investigadora sobre feminismo y socialismo. María Fernanda, ¿tú me escuchas? Hola. ¿Me escuchas? Hola, ¿me escuchas? Sí, yo te escucho. Vamos a hacer el intento. Hola. No sé si tuviste referencia de lo que decía Masuma al respecto de mi primera pregunta. Hola. ¿La escuchaste? Hola, Jaime.
Sí, bueno, estoy aquí en un parque, así que de pronto hay un poquito de problemas con el audio, pero sí alcancé a escuchar lo que decía mi contertulia. Bueno, yo, como sabes, soy feminista y el feminismo revolucionario también tenemos unas fuertes críticas al feminismo liberal burgués, que es el feminismo que impera lamentablemente en espacios como los de la ONU precisamente, que además paradójicamente en otros momentos ha puesto su dirección en manos de Arabia Saudita, por ejemplo. Entonces creemos que sencillamente ese discurso feminista que ahora se utiliza como parte de la guerra híbrida imperialista contra la República Islámica de Irán, y que también se ha venido utilizando contra gobiernos occidentales, porque también, por ejemplo, en el caso de nuestra América, desde esa corriente liberal burguesa del feminismo también se ha pretendido desestabilizar a gobiernos progresistas de la región. Así que ese discurso de un feminismo liberal, burgués, occidental, que además nutre una islamofobia, no es más que una herramienta más de una guerra híbrida que está librando el imperialismo en defensa de su modelo de mundo unipolar, tratando de aplastar a todas las naciones emergentes. Así que entendiendo que mi contertulia tiene otra visión diferente, más espiritual, además como una mujer religiosa, creo que tenemos un punto en común allí en esa crítica al uso que se hace de nuestras luchas como mujeres en favor de luchas que son imperialistas y que además son como tales patriarcales, porque si hay una expresión máxima del patriarcado, ese es el imperio capitalista que en este momento pues está en cabeza de los Estados Unidos y todos sus países subordinados de Europa. Ya casi se nos acaba el tiempo, como aquel que dice, me gustaría abordar muchos temas, pero hay muy poco tiempo en el programa. Les voy a pedir que sean un poco más concretas, porque tengo algunas preguntas que no quería dejar de hacerlas. Por ejemplo, María Fernanda, esto que decía el líder de buscar un lugar más protagónico en la toma de decisiones en la propia mujer iraní, ese llamado que estaba haciendo el líder, ¿tú crees que también trascienda a la parte política, atendiendo a las experiencias que ya hay de la incorporación de la mujer iraní a la política, pero con la voluntad quizás de hacerlo más común, más cotidiano? Por supuesto que sí, mira, todo cambio científico, cultural, económico, que se haga a favor de la mujer es político en sí mismo y tiene un impacto político. Es muy positivo que el líder de la Revolución Islámica haya planteado seguir avanzando en los derechos de las mujeres persas, de las mujeres de Irán en este caso, y es así como van avanzando todos nuestros procesos revolucionarios. Fíjate que en las revoluciones de nuestra América, por ejemplo, los derechos de la mujer están siempre en agenda, pero siempre hay mucho más por lo cual luchar, siempre se van quedando temas, así que evidentemente el papel, la tarea de todas nuestras revoluciones, de la revolución bolivariana, la revolución cubana, la revolución islámica de Irán, todas es siempre plantearse nuevos retos y seguir avanzando en la lucha por los derechos de las mayorías y en este caso de la lucha por los derechos de las mujeres, que es una lucha pues fundamental porque las mujeres somos la mitad de la población mundial y merecemos tener los mismos derechos que tienen los hombres en esta sociedad, que no debe tener ningún tipo de división por género. Masuma, has vivido en Irán y compartes residencia, a veces estás por acá, otras veces estás en Argentina. Desde lo vivido aquí en el país persa, ¿cómo podrías valorar tú las políticas sociales de Irán respecto a la mujer? Bueno, viviendo en Irán, la verdad que, y también viviendo en Argentina, y habiendo sido una estudiante universitaria en la Argentina, y también una estudiante de teología en Irán, veo grandes diferencias, y una de ellas es, por ejemplo, la facilidad que se le da a la mujer para estudiar
siendo incluso casada y con hijos. Por ejemplo, en Argentina, si uno no tiene una persona para que se haga cargo de los chicos, es prácticamente imposible que pueda llegar a estudiar, porque le resultaría muy oneroso, tendría que trabajar para poder pagar alguna guardería especial o dejarle a alguien. En cambio, en Irán, no solamente en la universidad, sino también en las áreas de trabajo, por ejemplo, hospitales y otras áreas, las mujeres que tienen trabajo también cuentan con una sección de guardería para sus hijos desde los inicios, digamos, desde los primeros meses, y también tienen unos derechos como para poder amamantar, hasta se tiene en cuenta, digamos, el derecho del niño de ser amamantado. También, bueno, en cuanto a los salarios, también son remunerados. No tengo tanta información en qué medida, en qué relación hay de diferencia entre el hombre y la mujer, pero sé que se está tratando este tema. Y no tienen, digamos, ningún tipo de impedimento de estudiar. Por ejemplo, en lo que hace a las universidades, cada vez son más las mujeres que estudian. Hay un gran incentivo al estudio, incluso en muchas de las universidades, como señaló el líder, el número de mujeres trabajando es mayor al de los hombres, y se desarrollan en todas las áreas, no tienen ningún tipo de impedimento para poder ejercer ningún tipo de profesión. Así que, bueno, en políticas sociales también hay una gran cantidad de mujeres que se dedican a la asistencia social. Por ejemplo, también en consonancia con lo que es el fortalecimiento de la familia, la importancia y la relevancia que se le da a la familia, hay grupos de mujeres que se dedican especialmente para ayudar a las parejas jóvenes para que puedan casarse y tener todas las cosas dentro de sus hogares. Acá, por ejemplo, yo vivo en Argentina y algunas parejas, bueno, desde el primero que muchas veces no tienen intenciones de casarse porque no tienen ningún tipo de ayuda ni tienen condiciones para casarse, y otros cuando están ya en pareja tardan muchos años para poder convivir y poder poder casarse. En cambio, dentro de la sociedad iraní, por ejemplo, hay ayuda tanto del Estado como de los padres y de las familias para poder concretar esa unión y fortalecer el núcleo familiar, y de esta forma evitar muchas corrupciones dentro de la sociedad, porque cuando no hay esta institución familiar, lo que hay son las relaciones libres, los embarazos. Bueno, perdimos el enlace con Mazuma. Lo restauraremos en unos minutos. Ahora, María Fernanda, ¿me escuchas tú? Sí. Bueno, ya se me acaba casi el programa y hay una pregunta clave que quiero compartirla con las dos, atendiendo al credo de cada una y a la posición. Aquí en pantalla podemos ver ahora, por ejemplo, una mujer con su velo a una mujer con su pelo descubierto. Y el líder ha hecho referencia ayer en ese encuentro con las mujeres iraníes a esto. Dijo que no se deben excluir, parafraseándolo, que incluso no se debería llamarles contrarrevolucionarias por usar de una manera u otro el hijab. ¿Qué opinas tú, María Fernanda, sobre esto? Bueno, mira, creo que en la cultura occidental ha sido muy hipócrita al hablar de una libertad de culto, pero paralelamente promover francamente la islamofobia. Todo lo que apunte a la libertad de culto es sin duda importante, es interesante y es revolucionario en esencia. La revolución requiere una serie de valores que muchos están arraigados en algunas de las religiones que hay en el mundo y otras están fuera de ellas, algunas están en contradicción con algunas religiones. Lo cierto es que lo fundamental está en los principios del bienestar colectivo, y hacia ese bienestar colectivo hemos percibido muchas reivindicaciones en la revolución islámica de Irán, como lo hemos visto también en las revoluciones de algunos países occidentales. Por eso creemos que en el uso o no de cierta vestimenta no es donde reside la opresión o la liberación de la mujer. La opresión o la liberación de la mujer reside en la lucha contra el patriarcado,
Y esa lucha contra el patriarcado en este momento nos convoca a hombres y mujeres en la lucha antiimperialista, y en ese frente la revolución islámica de Irán está a la vanguardia. Por eso es que en medio de todas las diferencias que nos enriquecen y no nos desunen, queremos cerrar filas con la República Islámica de Irán y decir que no admitimos el uso de nuestras reivindicaciones como mujeres para fines de el imperio capitalista y la defensa sangrienta que está pretendiendo hacer en el mundo de su modelo unipolar que está ya moribundo. Tiene que aceptar que hay un mundo multicéntrico y pluripolar que emerge, dentro del cual hay muchas creencias religiosas y también hay ateísmo, por supuesto, muchas diferencias políticas, pero donde está la humanidad, es más, el ecosistema en el centro. O sea, a mí me gusta, Jaime, lo que decía la compañera, sí. Recordar, por ejemplo, qué grato me pareció escuchar la oferta de la República Islámica de Irán a las mujeres afganas para que pudieran estudiar en Irán. Yo no tengo el gusto de conocer la República Islámica de Irán, estoy abierta a invitación. Las puertas están abiertas. Te enamorarás de este gran país. Claro. A ver, concretando, querías decir que no se es más mujer por llevar un velo o por no llevarlo, ni se es más libre igual por llevar un velo o llevar el pelo al aire. Exactamente, ¿verdad? Correcto. Masuma, ¿qué opinas sobre esto? Ayer esas palabras del líder nos han llamado muchísimo la atención, esa manera en que el líder hablaba sobre el uso del hijab y cuestionaba realmente al propio país que por qué habría que llamarlas contrarrevolucionarias por llevar el pelo un poco más afuera o un poco más adentro. Tú que eres musulmana, que llevas el velo correctamente, que estudiaste aquí en Irán, ¿qué opinas sobre esto? Y ya con tu opinión vamos a cerrar la edición de hoy. Bueno, hablando de los paradigmas, dentro de todas las religiones, en cuanto al tema del velo, tiene el tema del hijab. Si uno ve la vestimenta de las monjas o las mujeres ortodoxas, judías, también tienen, la Virgen María, también tienen este tipo de vestimenta. Bueno, en el plano espiritual, digamos, no hay duda, y esto también lo ha marcado Ayatollah Khamenei, que no hay dudas de que el grado también del perfeccionamiento pasa también por obedecer las leyes de Dios, y esta es una ley de Dios, y esto también tiene su filosofía. Esto, dentro de la obediencia está la obediencia a Dios, y es una ley divina. Y dentro de lo que es la filosofía social también es considerado como un efecto social importante. No es una vestimenta netamente que tiene incidencia sobre la mujer, sino que también sus efectos están dentro de la sociedad. No es lo mismo una mujer, digamos, que no se cubra, digamos, que no sea pudorosa, no vamos a decir que no se cubra, pero que no sea pudorosa con una mujer que es pudorosa. Hoy vemos cómo el Occidente trabaja con la hipersexualización y todas estas cuestiones de la cosificación de la mujer. El hijab tiene este mensaje: la no cosificación de la mujer, la no utilización por su cuerpo, la no valorarla por su cuerpo, sino por su intelecto y por su calidad de persona. Eso es en cuanto a la filosofía de lo que hace el Islam. En cuanto a la referencia que hizo el líder respecto a no considerar las que no tienen un hijab completo, él hizo referencia a un hijab débil, digamos, a una vestimenta débil. Dijo de no considerarlas antirrevolucionarias. Yo creo que tiene que ver con la época, tanto anterior a la revolución y después cuando se convoca la revolución. ¿Por qué? En la época anterior a la revolución, en la famosa Guerra Blanca, lo que se hacía era que en la época de Reza Khan se perseguían a las mujeres con chador. Las mujeres tenían prohibido tener chador. Y entonces cuando salían a la calle, hay muchos relatos de mujeres que cuentan que salían con 7 chadores, porque estaban las policías en la calle y les arrancaban el chador, entonces se quedaban con un chador y salían corriendo. Esto tiene que ver con que, bueno, esta insistencia, había este patriarcado de que es una paradoja, ¿no? Este patriarcado de querer sacar a la mujer y despojarla. Masuma. Bueno, sí. Y después cuando se forja la revolución, se forja también en defensa, justamente como una respuesta, en defensa de este hijab.
Entonces yo creo que en muchas mujeres que no vestían, cuando se sienten este fervor revolucionario, empiezan también a tener, es un signo revolucionario el tema del hijab. Empiezan a reivindicar el hijab y se formó esta dicotomía, digamos, el tema de la persona que tiene un buen hijab es revolucionaria y la que no lo es, cosa que esto también tienen que trabajarlo dentro de la sociedad iraní, porque como bien señaló él, en algunas ciudades en las que él visitó había mujeres que tenían un hijab muy sencillo y no, digamos, no muy completo, pero sin embargo su manifestación externa respecto a su connivencia con la revolución y sus sentimientos revolucionarios estaban intactos. Entonces, bueno, nada más que esto, digamos, tiene que ver más con un mensaje al interior de Irán para que no se haga esta diferenciación. Gracias, Masuma. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a dejarlo aquí porque ya me ha cerrado esa idea. No me empieces a desarrollar otra porque si no el programa sería infinito, aunque el tema lo amerita y realmente es muy provocador. Agradezco a María Fernanda desde una de las plazas de Caracas, la hermosa Caracas, y a Masuma Asad desde Argentina. Un abrazo desde Teherán y nuestro respeto y consideración a ustedes como mujeres. Así estamos llegando al final y hoy hemos dialogado sobre la mujer persa. Mujeres que, al decir del líder iraní, son sabias, trabajadoras, experimentadas, conocedoras y comprensivas, y que hay que emplearla en varios niveles de la toma de decisiones del país. Este es un tema importante. Tenemos que encontrar una solución para eso. Eso lo ha dicho el Ayatolá Ali Jamenei. Lo ha dicho él. Huelgan los comentarios. Gracias por acompañarnos. Mañana regresaremos con más y estaremos abordando la crisis migratoria en Estados Unidos. El sueño americano, cuán difícil es lograrlo. Mañana en Hispan TV volvemos detrás de la razón.